Buenos días. La escritura de hoy es Mateo capítulo 13, de los versos 47 Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. También se parece al reino de los cielos a una red echada al lago que atrapa peces de toda clase. Cuando se llenan, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en las canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al final del mundo. Vendrán los ángeles, apartarán de los justos a los malvados, luego los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa, y por falta de fe de ellos no hizo allí muchos milagros. Gracias, Neil. Sara, músicos. Es bueno venir todos juntos y recordarnos lo que es importante en la vida. Eso fue lo que los músicos hicieron esta mañana. Es bueno estar reenfocándose. Yo necesitaba recordar que el Señor da y quita, pero gracias a Dios, porque en todo hay un propósito. El Señor tiene un buen propósito en nuestra vida. Y gracias al Señor por todo. Gracias a Dios también por el testimonio que dio Cindy Dayan, por cómo el Señor ha estado ayudándola a crecer, ir a Irlanda y descubrir que allá tenemos también una gran familia, que nosotros somos solamente parte de la gran familia de Dios. Esta noche vamos a aprender algo más acerca de compartir la palabra. Esta noche tenemos esta presentación de postres para hablar acerca de Esperanza Restaurada. Es una misión que tenemos aquí sus embajadores, Royce y Lauren, y esta misión está en la India. Así que si les interesa conocer un poco más acerca de ellos, únanse a nosotros a las 6 de la tarde en esta noche de postres. Si no conocen a Royce y Laurel, por favor, Royce, ponte de pie. Royce está allá en el sonido, en la parte de atrás, y Laurel está atrás en el pasillo. Pero ellos estarán esta noche aquí para compartirnos. Vamos a orar antes de comenzar con la predicación de esta mañana. Padre, te damos gracias por la obra que estás haciendo alrededor del mundo. Gracias porque
tú continúas edificando tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta obra continuará hasta el día que tú regreses. Te agradecemos, Señor, que nos hayas hecho ser parte de tu familia. Mientras cantamos en esta mañana, te agradecemos por la esperanza que tenemos, por el gozo que nos das en la vida. Gracias, Señor, porque no vivimos por las cosas de este mundo. Si así fuera, tendríamos muchos motivos para desesperarnos, pero Señor, gracias porque nos has dado una esperanza más allá para un glorioso futuro. Y un día estaremos en ese hogar para siempre. Señor, mientras estudiamos tu palabra, te pido que nos ayudes a entender tu plan y tu propósito, que nos des entendimiento y discernimiento acerca del significado de esta palabra. Y Señor, ayúdanos para que nosotros también tomemos parte en lo que nos corresponde hacer. Ayúdanos a que cada día que vivamos aquí, Señor, vivamos en tu propósito. Y Señor, que podamos cumplir con la misión que tú tienes para nosotros, que tú hagas en nosotros todo lo que tú quieras. Dependo esta mañana en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 13. Vamos a ver un poquito del contexto. Hay algo que el Señor quiere darnos a entender y por eso está elaborando en estas parábolas. Mateo 13:10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús no iba a estar con sus discípulos para establecer este reino, sino que los iba a dejar en la tierra para continuar el ministerio de expandir el evangelio, continuar este ministerio con el propósito de reclutar miembros para convertirlos en ciudadanos de este reino. El reino había sido puesto en espera, en pausa, pero iba a ser establecido cuando Jesús regresara a la tierra. La iglesia no está edificando el reino de Dios en la tierra. Aquí nosotros somos ciudadanos de ese reino, vivimos en esta tierra, pero servimos como embajadores extranjeros de nuestro rey, en un mundo que es hostil a nuestro rey. Las parábolas de Mateo 13 son proféticas y nos revelan lo que sucederá entre la primera y la segunda venida de Cristo. Una de las claves que tenemos de que estas son palabras proféticas está en el verso 57 de Mateo 13, cuando dice que el profeta no recibe ningún honor y menos en su propia tierra. El Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento hubieron estos profetas que hablaron de todas estas cosas que iban a venir cuando Cristo viniera. Y entonces también hablaron acerca de la segunda venida de Cristo y cuando Él viniera. Pero no hay nada acerca de este periodo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso es un misterio. La primera y la segunda venida de Cristo son dos periodos que hablan mucho el Antiguo Testamento, pero hay profecías. Sin embargo, en este paréntesis que se abre entre estas dos etapas, era un misterio.
Por eso es que el Señor Jesús habla acerca de este periodo en parábola. Por ejemplo, cuando habló acerca de aquel trigo que iba a estar creciendo entre la cizaña y que es bien difícil distinguir. Muchas organizaciones, mucha gente dice que es cristiana, pero no lo es en realidad. Y Jesucristo está hablándonos, está prediciendo que esto va a suceder. Dios sabe exactamente quiénes son los suyos y quiénes no. En este estudio Jesús revela que va a venir un tiempo de juicio cuando claramente van a separarse estos dos grupos y serán removidos los unos de los otros. La Biblia dice que va a haber un tiempo donde va a haber una distinción entre estos dos. Así que este tiempo será llamado el tiempo del juicio, donde va a ocurrir esta distinción. Vamos a ver esta séptima parábola en el capítulo 13. Verso 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos, y desechan los malos. Esta expresión, el reino de los cielos, es como una red. No está comparando el cielo como una red, sino está hablando de la situación que se describe en esta parábola, como para darnos revelación de cómo va a ser este tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. En cada una de estas 7 parábolas del capítulo 13, Jesús ha revelado cuáles son las condiciones que imperarán los ciudadanos del reino del cielo, los santos de la iglesia y también la tribulación, los santos de la tribulación que estarán aquí en la tierra durante ese periodo, esperando a que regrese el rey a establecer su reino. Ahora, esta red de la que habla aquí es una red muy grande que tiene peso alrededor de la orilla para que la red pueda, con este peso, irse al fondo. Y esta red es muy grande y entonces jalan la red del agua y así es como arrastran a los peces que queden atrapados allí. Esta red, ya sea que se levante hacia el barco o se jale hacia la orilla si está muy pesada. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 4, vamos a ver que varios de los discípulos de el Señor Jesucristo eran pescadores. Entonces estaba hablando de algo que ellos conocían. Mateo 4, 18 y 19. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Entonces estos 2 hombres estaban separados uno del otro, pero cada uno tomando una red, una parte de la red y jalándola. Ahora, esto representa
Estas palabras de Jesús, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres, significa precisamente esto, llevar el evangelio. La palabra dice que esta red atrapaba toda clase de peces. Esto representa la naturaleza universal de la misión que Dios nos ha dado para llevar la palabra a toda la gente. Esta es la gran comisión, ir a todo el mundo, compartir el evangelio con toda criatura y hacer discípulos a las personas de todas las naciones. Y toda clase de personas son las que van a quedar en esta red. Hay un versito, ¿verdad?, que dice que no importa su color, para todos es la palabra de Dios, de toda pueblo, lengua y nación. El enfoque de esta parábola no está, sin embargo, en el éxito del evangelio, como en las otras 4 parábolas. Esta parábola también indica que durante este periodo, antes del regreso de Jesucristo como Rey, va a haber una mezcla de gente buena y gente mala respondiendo al evangelio. Todos van a decir que son seguidores de Jesucristo, pero muchos no van a ser genuinos. Esta séptima parábola de la red es muy similar a la segunda parábola cuando hablamos de el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? La mezcla de los buenos, que era el trigo, y los malos, que era la cizaña, representando los creyentes verdaderos o los creyentes falsos, que van a coexistir en el mundo hasta que llegue el fin de los tiempos. Mateo 13:30 describe precisamente esto. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo, guárdenlo en mi granero. Así que va a haber un tiempo de cosecha que vendrá cuando va a haber una separación. Los van a juntar y luego los van a separar. La parábola de la red, la séptima parábola, nos dice que va a haber un tiempo de confusión, un tiempo de mezcla de verdaderos y falsos creyentes coexistiendo juntos. Esto va a tener un final en el cual todos van a ser separados. Mateo 13:48, cuando la red estuvo llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Esta última parábola de los reinos, del capítulo 13, se enfoca en el final. Es la última parábola y su enfoque está en el fin de los tiempos. Los últimos tiempos antes de que regrese Jesucristo, antes del juicio, anuncia la separación, la clasificación y la discriminación en este grupo. La proclamación del Evangelio, como sucedía en los tiempos de Jesús, atraía multitudes que eran pez bueno y pez malo, una mezcla de verdaderos creyentes y falsos creyentes que solamente estaban allí, pero no amaban a Jesús con todo su corazón. Esta parábola describe también el final de los tiempos antes de que el Señor Jesucristo regrese.
Habrá estas personas que estarán aquí también, pero no serán cristianos realmente en el corazón. Esta parábola describe los tiempos del final, antes de que Cristo regrese, cuando Jesús también habló de esto en Mateo 24. Vamos al final de Mateo, capítulo 24. Vamos a echarle un vistazo a esta parábola tan conocida, que es una parábola profética, que habla de la segunda venida de Cristo. Mateo 24. Verso 6, vamos a ver antes. Ustedes escucharán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Verso 14. Y este evangelio del reino, esa es como la red, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Va a haber de toda clase de peces porque se va a llevar el evangelio a personas de toda clase en el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La red ha sido esparcida. Hay mucho espacio en la red y ahora hay mucho para jalar. From one another, so to speak. As we near the end, though, this net is going to be pulled. Cuando nos acerquemos al fin, imagínense la red extendida en ese lago, en esa agua, bien extendida, pero como se empieza a jalar hacia la orilla o hacia los barcos, vamos a ver que ese gran espacio que antes había va a empezarse a cortar y a cortar. Imagínense esa red siendo jalada y el pez en medio más apretado y más apretado cada vez. Imagínense cuando este tiempo final llegue, cuando este movimiento global en el mundo, que ahora está empezando, pero cuando ya sea algo en el cual el mundo se una y tenga una sola religión y haya presión para que todos sigamos la misma narrativa, habrá presión para conformarnos cada vez más a este mundo, y nosotros vamos a estar cada vez más incómodos, ya no estaremos cómodos en este mundo. Y cuando esta mezcla de creyentes y no creyentes, los creyentes van a sentirse tan incómodos que van a ver que de seguro ya no pertenecen a este lugar. Y también va a haber los no creyentes que se van a sentir incómodos ante el tipo de vida de los cristianos y descubran que tampoco pertenecen allí. Mateo 13:49 dice: así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Esto representa que al final de los tiempos el Señor va a establecer un nuevo reino. En Daniel capítulo 9 se profetiza que habrá estos ángeles que van a separar
a los malvados de los justos. La parábola habla acerca de esta separación. Los ángeles serían los que vendrán a separar y dividir aquellos que pertenecen a Satanás y a su reino. Los ángeles, en la mayor de los casos, la mayor parte de los casos no son seres visibles. No es como que un ángel va a decirte, te va a tocar al hombre y te va a decir, sígueme. No. Es algo que no lo vamos a ver, pero la separación de los malvados y los justos será algo así, será algo gradual, será algo secreto. Y el Señor empezará a incrementar estas formas de separación entre los que de veras le pertenecen a Dios y los que no le pertenecen. Es un proceso que empieza antes de que Él regrese. El movimiento de woke está poniendo cada vez más presión en la gente para conformarse, aceptar las cosas de este mundo. ¿Te sientes cómodo con estas mentiras? ¿Puedes tolerar estas nuevas definiciones que desafían las definiciones de Dios? ¿Estás dispuesto a celebrar la maldad? La presión es cada vez más fuerte y está haciendo una separación entre aquellos que aman la verdad y aquellos que odian la verdad, aquellos que no valoran la verdad. El antisemitismo también está separando no solo a los judíos y a los gentiles, pero también está separando a los cristianos de aquellos que odian a los judíos. El crecimiento de la apostasía entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que solamente están ahí y que están, entre paréntesis, abandonando la fe porque nunca fueron de Él. El retorno de los judíos regresando a su nación también está abriendo una brecha de separación en el mundo. La gente responde y reacciona a esta situación. Hay una presión que está creciendo por todos lados en el mundo. La persecución de los cristianos también está separando cada vez más a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Si tú eres un falso cristiano, no te vas a quedar cuando empiece la persecución y cuando te cueste y cuando haya sufrimiento de por medio. El rapto que viene será la separación, el proceso de separación final, cuando todos los cristianos nacidos de nuevo sean sacados temporalmente de este mundo, hasta que el Señor regrese a establecer su reino por 1000 años. La marca de la bestia durante el periodo de tribulación será una de los procesos, de los últimos procesos de separación y que también será irreversible. Va a separar a aquellos que tomen esta marca y aquellos que rehúsen tomarla. Pero como les dije al principio, todo esto está sucediendo paulatinamente. Es un proceso. Esto ya está empezando a suceder. Así como
como alguien que se para con un pie en el barco y un pie en el embarcadero. Conforme el barco se empieza a separar del embarcadero, se te va a hacer cada vez más difícil tenerlo un pie aquí y un pie allá. Tienes que decidir dónde vas a pararte. En estos días hay esta separación, hay este proceso que está afectándonos a todos. Las máscaras finalmente van a tener que quitarse. Los días de confundirse entre la multitud están terminando, están llegando a su fin. Nosotros vamos a tener que identificarnos con Cristo o no. Nosotros tenemos que tomar una decisión en qué lugar estamos. Porque de acuerdo al lugar a la decisión que tomemos, será el lugar a donde seremos enviados. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Hablamos del infierno. Hay un montón de palabras, de malas palabras y de maldiciones que hablan acerca de el infierno, por ejemplo, ¿verdad? La parábola de el trigo y la cizaña nos da casi la misma descripción del juicio. Mateo 13:41 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. La separación final se llevará a cabo al final de los 7 años de la tribulación, como lo describe Mateo 25. Y yo creo que está empezando hoy, pero va a culminar al final de los 7 años de la tribulación, como lo describe Mateo 25. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no está hablando del rapto, está hablando cuando Él regrese a reinar al milenio. Se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros, como separa el pastor de las ovejas a las cabras. Al final de la tribulación es cuando esto sucederá. Si estudias el Apocalipsis, ves que al final de la tribulación va a haber algunos sobrevivientes, pero van a ser la población va a ser muy escasa. Entonces dice que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Fíjense cuando el rey venga, cuando nosotros heredemos el reino, después de la separación, después de que esta separación tome lugar. Hermanos, nosotros no estamos viviendo en el reino ahora, pero el reino ya viene. El reino es ese reino perfecto que el Señor Jesucristo va a establecer. No los millonarios, no ese tipo de gobierno. El gobierno que establecerá Jesucristo, Él vivirá físicamente en este planeta otra vez
y Él reinará como único soberano de todo el planeta. We think that all there is in our future is heaven, which is A veces fantastic, pensamos it is que todo lo que amazing, viene en el it's futuro beyond es anything we can el imagine, cielo but y that's es part of the problem, maravilloso, beyond anything we can pero imagine, and so it's hard for us to relate en to realidad heaven. nosotros ni siquiera nos podemos So imaginar sometimes, cómo though va a ser el it's a cielo. lesser glory to look forward to, it is nevertheless great glory. We have time here on this Pero earth. déjenme decirles que antes de eso va a haber este milenio. Se va a establecer ese reino en este planeta, en esta tierra. And I'm going to give just a little bit of description Y voy a darles very un poco de quickly esta of what descripción we can anticipate. The Bible de lo que teaches that in His podemos kingdom, anticipar. this La Biblia planet dice is que en going to este be planeta, restored to much of its que este planeta va a original ser goodness and restaurado a casi beauty. The a Bible tells us su that original like in the belleza y Garden of gloria. Eden, there's going to be a restoration Va a haber of una the original restauración intent. The de Bible tells us that de la there will be tierra original. many nations Pero también la all Biblia over the dice que earth. va a haber You have muchas Europe and naciones Asia and alrededor de la South tierra. America. Va a haber un reino. Every Ya no va a nation haber is going to be represented on earth. You're going to have guerras. nations Todas all las over the naciones earth in the se van a kingdom. representar en este reino, pero ya no va a haber guerras entre ellas. La Biblia describe también que va a haber construcción, reconstrucción de ciudades en este reino. People will travel La all gente over the también va a earth. viajar alrededor de la tierra. And this is something that gives me contentment a lot of Y times esto and guards me against envy when I see other people going places and doing things. Esto me guarda cuando veo que otras gentes pueden viajar, porque pienso, bueno, ya tendré yo mi turno en el reino. And sometimes I get to go places, but A veces yo voy a algunos lugares aquí cerquita, ¿verdad? Pero places in the world you estoy want to see, buscando, it's gonna estoy look better esperando during the esta kingdom oportunidad cuando venga el Experience is reino gonna donde be better puedas ir a during the todos kingdom lados. anyhow. Van a ser Brothers and cosas sisters, we need to maravillosas que learn to vas be a content experimentar with en el where we're reino. at, knowing the best is coming. Lo mejor está por Too venir, de often we veras live es in así, this world hermanos. as though we're missing out. No, you're not. Mucha gente dice aquí que está viviendo lo mejor In his aquí, pero kingdom, no es this así. planet will En be este reino de Jesucristo, There will be la nations, tierra there will be va a ser construction, restaurada, there will va a be haber travel, naciones, va a and there will haber be farming, construcción, va a there haber will be families, viajar, va a there haber will be animals. animales, All va a haber the animals will be familias. Todos los will be animales like van a ser pets. mansos como That would be mascotas. more important to some of you than to others. But Para algunos it's gonna be a beautiful esta place. situación de This los animales es más planet, importante que para otros. during Pero the va a haber kingdom, animales. we will be living with Jesus Vamos a here estar on this viviendo earth. con We will be Jesucristo ruling and en reigning esta with him, tierra. whatever that looks like. Como quiera Here on que this sea, earth, but we're la going to be Biblia here dice in que our perfect estaremos bodies, aquí con Él sinless bodies, en este cuerpo for 1,000 years glorificado, without growing un old, cuerpo without perfecto, sin morir y sin We'll be hacernos together viejos. with him. Con We have Jesucristo so much to look tenemos forward mucho, por lo We will cual experience estar emocionados. to. In a place where there's Y no experimentaremos longer this mixture, todo esto no nosotros longer this juntos con confusion Jesucristo. between the deception and the lies and the truth. Ya no va a haber estas gonna mentiras, be estos gone. engaños. Todo eso va a ser removido. But the wicked will never see Pero el Christ's malvado kingdom. nunca va a ver el reino They de will be far Cristo. removed from it. Ellos van a ser far removed removidos from its lejos, joy lejos de and its este gozo y de este For placer. Matthew chapter 25, Mateo it's still 25 there, del verse 41 al 41. 46. And Jesus will also Luego say to dirá a those los que estén on a the su left izquierda, hand, after this final después de separating, esta separación final, apártense de mí, malditos, into the al fuego everlasting eterno fire preparado para el diablo y prepared sus for the ángeles. devil and his angels. Verse 46. Verso And 46. these will go away into Aquellos irán al everlasting castigo eterno punishment, but the y los righteous justos into a la vida eternal eterna. life. Back to Matthew 13. Mateo Verse 49. 13, 49. The angels will come
Los ángeles separate the vendrán wicked from among y the apartarán de just, los justos a los malvados. and cast them into the Luego furnace los of fire, arrojarán verse al 50, horno and there will be encendido, wailing and donde gnashing habrá of teeth. llanto y crujir de dientes. What Jesus describes here Lo que describe is what we Jesús aquí commonly es call lo que hell. llamamos infierno. The world hates when we talk about this. They hate the El idea mundo of odia there que being los cristianos accountability hablen for del how they infierno, have lived, how they porque have treated odian la idea de God's Son. ser responsables delante But de 7 alguien times in the acerca de book of cómo Matthew, vivieron y de Jesus cómo warned about the reality of trataron al Hijo de suffering Dios. in hell if you reject the truth. Pero la Biblia Jesus said the judgment dice que esto for the wicked sucederá will si be so rechazas la bad that it verdad. is described Jesús as being dice in que the el furnace juicio of para el fire, malvado and será their tan punishment malo, will never end. será algo Jesus tan warned horrible that que the suffering se would describe produce como wailing un and horno de gnashing of fuego teeth. donde el castigo nunca And termina. I Por think it's eso ahí important for será some people el to lloro y el understand crujir de and know dientes. that this same suffering to the Este extreme will mismo be the fate of Satan and his demons. sufrimiento será Satan will not el final be de the Satanás y ruler sus of hell. seguidores. He will be the most Satanás no severely será el punished rey prisoner del in infierno. solitary Al confinement contrario, of hell. está designado para Hell que was él designed sufra for the el castigo, torture of sufra la Satan and the tortura. torture of his demons. We read that in Matthew 25, verse 41. Y eso lo leemos en Mateo kingdom of capítulo heaven 25, It's 41. for those who are part of the El family of infierno God. fue designado para la tortura de The Satanás y sus determining demonios, factor pero el reino de los for cielos which way fue you go diseñado when this para que separation nosotros, takes place la familia de is Dios, whether or not tomemos you have parte de believed the él. gospel and put your faith in ¿Y Jesus qué es Christ el factor que alone to determina save you a dónde and irás? trust Bueno, in him es to el rule Evangelio. over you as your ¿Dónde king. pusiste tu confianza? ¿En Cristo solamente para que te Israel salve rejected him y as their para que king, reine sobre rejected ti him como as their rey? savior. ¿Has recibido a Where Jesús are como you tu in Señor your y Salvador? relationship with Jesus? ¿Tienes una relación You con are el not Señor his. Jesucristo? Then you Porque si will no eres be de Él, forever entonces vas a separated estar from para siempre his and separado from him and de Él from all of his y de toda goodness su and all of bondad, his blessings de in todas that sus day of bendiciones en ese día del judgment. That juicio. coming judgment is real. En ese juicio Separation final is coming. sucederá And the todo time esto. to turn from your Es una resistance separación and final rebellion y es and real from your own way is now. para Hear the todas gospel. aquellas personas que se Jesus resistieron y se loves you. He rebelaron. came into this world to deliver you from that fate, to deliver Y you hay from esta that falsa future. religión que Believe in está Jesus engañando a Christ. miles de Embrace personas. him as your king and receive him as your Pero yo les supreme digo lo que authority, dice la and you palabra. will from this Escuchan el moment on Evangelio, be crean en forever Jesucristo, his, and nothing will be able to adórenle separate como you from Rey, his como love. Salvador, You can decide that y today. nada podrá separarlos You de can Él jamás. determine which Tú side you're puedes going to be on determinar dónde by quieres pasar tu responding eternidad to his invitation. al responder a la invitación que Jesucristo te Verse hace. 51, Verso Jesus 51. said to his disciples, Jesús le dice a "Have sus you understood discípulos, all these things?" He ¿han had entendido completed his todo 7 esto? parables and asked them, Ahora "Do que you hemos estudiado understand estas this?" 7 And they parábolas y said las to ha him, explicado, "Yes, Lord." ellos responden, sí, Señor. did, because Entonces, back in concluyó verse 11, Jesús, He said, "It has been given to you to know the mysteries of the kingdom." And he finished going through this, and they knew, they understood. el Señor les ha And he said to dado a them, verse entender 52, todos estos "Therefore, misterios de every su palabra. scribe En el instructed verso concerning the 52 kingdom dice, of todo heaven maestro de is la like a ley que ha sido householder who instruido brings acerca del out of reino de his los treasure cielos things es new como el and dueño de una old." casa que de lo que tiene What is a guardado scribe? saca tesoros Scribe nuevos is y one who viejos. studies the Bible ¿Qué es un escriba? and Es teaches aquel que it to others. estudiaba la palabra. They're both a student and a teacher of God's word. Habían estudiosos de la A palabra. householder refers to someone who has a storeroom of wealth. It's referred to as his treasure. At his disposal Y este to estudioso share de with la palabra his tenía family. este He's a tesoro, householder. He has todo something esto to que give to his conocía, family y es and un to his servants tesoro who para live in darle his house. a aquellos He's que viven en providing su them casa. Él with provee abundance. con In abundancia. the Bible, one's En la treasure very Biblia, often stands for cherished values and truths el that are tesoro stored in a man's heart. Look at Matthew chapter 12. es eso que hay en el 12 verse corazón. 35. Mateo A good man
out of the good treasure of his heart brings Mateo forth good 12:35. things. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. In verse 52, En el verso instructing 52 his young es la scribes misma that they have expresión. been taught all of these things about the kingdom of Ellos han heaven, sido and now they instruidos are to be teachers ahora of acerca others. del reino de los cielos. You've heard this, you Ahora understand ellos it, tienen now que go, enseñar a otros. share it, ¿Ya teach it entendieron? to others. Es como que Jesús les dice, ¿ya It's a entendieron? reference to their Bueno, entonces ahora vayan y responsibility to teach these tienen esta truths responsabilidad to de the enseñar a household of God that aquellos one day would be que under están their care. bajo su cuidado. The world has a El responsibility mundo tiene una to responsabilidad believe the gospel of Jesus Christ. de creer The en el church has a Evangelio de responsibility Jesucristo. to proclaim the Pero la gospel of iglesia Jesus tiene Christ la to the world. responsabilidad How de can they believe proclamar el in one whom Evangelio. they have not heard? ¿Cómo And how can they hear escucharán unless si no hay someone preach? nadie que les predique? The last expression in verse 52, La última expresión en el verso 52. you bring forth things new and old. Very Dice simply cosas refers nuevas y to viejas. things from the New Simplemente se Testament refiere and a things las from cosas the del Old Nuevo Testament. Testamento y de las del Viejo o What Jesus Antiguo was teaching Testamento. them was new. Lo que Jesús les estaba enseñando era What they had been nuevo, taught from the Old Testament scriptures was the old. pero aquello que Jesús les había Jesus' enseñado disciples del Antiguo of the kingdom Testamento of era heaven viejo. are being given the Los discípulos de responsibility of Jesús teaching both old and new sabían truths, both ahora Old acerca del Testament reino and de los New cielos. Testament. We're Y not ahora allowed to tenían be enseñanzas red-letter Christians. del Antiguo y del We're Nuevo not allowed Testamento. to only Nosotros study and teach no the New solo, Testament. no solo debemos We are enseñar el instructed Nuevo to Testamento, teach both. nosotros There is tenemos que one enseñar Bible, los and dos, it consists Antiguo of y both Nuevo Old Testamento, and porque New Testaments. todo If you es la neglect palabra either de Dios. one, Si tú you or eres all negligente risk con falling alguna into de error, estas you dos risk partes de la falling into Biblia, deception, and es you risk fácil que not caigas en being el able to error y en understand una and make falsa sense doctrina, what on earth the Bible is talking about, because they feed each other. porque las dos partes de la Biblia se iluminan la una a la otra, se alimentan la una a la otra. La cristiandad debe abrazar y enseñar todo este plan, todo este plan de Dios a la humanidad. Hoy es el día de la decisión, porque la separación ya empezó a tomar lugar. Nosotros no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad para nosotros. Es algo muy arriesgado posponer y decir mañana o a un tiempo más conveniente, porque eso no sabemos si llegará. Hoy es el día de la salvación. Padre, pedimos por aquellos que están alrededor de nosotros, que todavía no se han rendido a la verdad del Evangelio, que no han rendido su corazón a Jesucristo, que no han confiado en que tú eres bueno y que tú eres amoroso y que tú realmente tienes algo bueno para nosotros. Te pido, Señor, que tú nos capacites y nos ayudes a entender y a creer y a responder en fe. Ayúdanos, Señor, a decir sí, te seguiré. Toma mi vida, Señor, soy tuyo. Te pido, Señor, por esa respuesta del corazón de muchos. Mientras salimos, Señor, te pedimos que nos ayudes a proclamar tu palabra a otros, lo que tú nos has dado, esta misma esperanza que tenemos, Señor. Ayúdanos a ayudar a estas personas que ponen su esperanza en los políticos o en los planes de este mundo. Señor, tú vienes pronto a establecer un nuevo sistema y nuestra esperanza es tu salvación, Señor. Te damos gracias, Jesucristo.
that you are coming again. Te damos gracias We porque thank you vienes that you pronto. are going Te to damos judge. We gracias thank porque you that tú you are going to bring vas a an traer end to this juicio world y vas a system that is ponerle un destroying our final planet. We thank a you that you are going to a lo bring que an está end sucediendo en to nuestro the mundo. wicked people of this world who Esta are gente malvada del destroying your mundo que está creation destruyendo tu creación and so opposed to your people. y que está opuesta To your truths, and to your a tu goodness. pueblo. Lord, thank you that you are Te doy going to gracias, deal with Señor, it. porque Thank you tú that you are vas a going acabar con todo eso to bring your kingdom to this earth. y vas a and traer your tu reino a will este mundo. shall be done upon Y this tu voluntad earth as it será is in hecha heaven. en esta tierra como Lord, se may hace en we los stand cielos. solidly with you. May we follow Y, hard Señor, after you. May we trust wholly Te in pido que you. podamos In confiar the en name of ti. Jesus Christ, I pray. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.